Ninguno de mis hijos, ni mis hermanos, ni mi mejor amiga vinieron al funeral de mi esposo. Todos fueron a la fiesta de compromiso de mi hermana. Pero, mientras bajábamos el ataúd, mi celular se iluminó con un mensaje de mi nuera. Necesitamos hablar ahora. Y tenía 10 llamadas perdidas. Me llamo Larisa. Tengo 68 años y aún recuerdo el frío que me recorrió los huesos aquel día. No era el viento del cementerio, no era el peso de la pérdida, era algo mucho peor, la ausencia. El espacio vacío donde deberían haber estado los rostros de mi familia, los pasos de mis hijos, la mano de mi mejor amiga sosteniéndome, o al menos la voz de uno de mis hermanos diciéndome que lo sentía. Pero no, fue un funeral silencioso, discreto, casi clandestino. Solo yo, 2 vecinos devotos y el sacerdote que apenas conocía a mi esposo. El resto de mi familia, toda ella, estaba demasiado ocupada celebrando el ostentoso compromiso de mi hermana menor. La misma hermana que creció diciendo que yo era su segunda madre, la misma hermana a la que mi esposo ayudó a criar después de que nuestro padre nos dejara, la misma hermana que me juró, un mes antes, que estaría ahí, pasara lo que pasara. Mientras el ataúd empezaba a descender, sentí una lágrima pesada correr por mi rostro arrugado, pero no era solo dolor, era una amarga mezcla de abandono, incredulidad y una especie de humillación silenciosa que me quemaba el pecho. Y fue en ese preciso momento, con el sonido de la tierra preparándose para cubrir al hombre con el que había vivido durante 44 años, que mi celular vibró en el bolsillo de mi abrigo negro. Miré y vi su nombre, mi nuera, la mujer que hasta entonces creía que era la única persona de la familia que me trataba con respeto. Había un mensaje breve, urgente, casi frío. Necesitamos hablar ahora. Y justo encima, 10 llamadas perdidas. Sentí que se me cerraba la garganta. También había algo extraño. Mi nuera nunca me llamaba tan a menudo. Nunca me enviaba mensajes directos como ese. Y, lo más importante, nunca escogía un momento inapropiado, y mucho menos un día como ese. Sabía del funeral. Había dicho que no vendría porque se sentía mal, o eso parecía. ¿Pero 10 llamadas? ¿10? Un escalofrío me recorrió la espalda. Cerré el teléfono y lo guardé en el bolsillo, intentando concentrarme en la despedida final. Pero mi mente empezó a evocar sombras, susurros, posibilidades que preferí no mencionar. Después del funeral, me fui sola a casa. La casa parecía más grande, más fría y más silenciosa que nunca. Cada mueble contaba una historia, cada pared albergaba un instante, y el eco de sus pasos parecía seguir los míos. Me senté en el sillón que una vez fue su lugar favorito y me quedé allí, con el teléfono en la mano y respirando profundamente. Respiraba como si al intentar tomar aire pudiera recuperar algo, pero el teléfono volvió a vibrar. Era ella. Otro mensaje. Por favor, responde. Es importante. Respiré profundamente, esta vez con un peso que parecía sólido, como si pudiera colocarse en una balanza. Abrí la conversación y descubrí que, antes de los mensajes urgentes, había un mensaje de audio enviado de madrugada. Un mensaje de audio que no había escuchado. Lo toqué. Su voz salió temblorosa. Larisa, no sé cómo decirte esto, pero necesitas saberlo antes de que sea demasiado tarde. Intenté hablar con tu hijo, pero él no me escuchó. Por favor, llámame en cuanto despiertes. Es serio, es sobre lo que hicieron ayer. ¿Qué hicieron ayer? ¿OMS? ¿Con quién? ¿Conmigo? ¿Con mi marido? ¿Con nuestra familia? Apreté el teléfono con fuerza, sintiendo que la fina piel de mi mano casi crujía. Antes de que pudiera pensar en alguna respuesta, apareció otro mensaje. Te mintieron. Y no fue solo por el funeral. Sentí que mis manos temblaban. La frase fue corta, pero tenía el peso de una piedra cayendo en un pozo profundo. En ese momento, me di cuenta de que la ausencia de mi familia en el funeral quizá no fuera solo indiferencia, quizás no fuera solo egoísmo, quizás no fuera solo una preferencia por una fiesta en lugar de una despedida como Dios manda. Quizás fue algo organizado, algo planeado, algo que todos sabían, excepto yo. Apreté mi teléfono contra mi pecho, intenté respirar. Una parte de mí quería ignorarlo todo, otra parte quería llamar de inmediato, y una tercera parte, la más herida, quería creer que era un malentendido,
que mi familia no sería capaz de algo tan cruel. Pero entonces, algo dentro de mí susurró una verdad que había estado evitando durante años. Sí, serían capaces, y quizá ya lo habían sido antes. Suspiré profundamente. Mi corazón latía lenta y fuertemente, como anunciando que algo grande estaba a punto de suceder. Algo que cambiaría por completo mi forma de ver a mis hijos, a mis hermanos e incluso mi propio pasado. Pero yo, Larisa, aún no tenía idea del abismo que estaba a punto de abrirse a mis pies, porque la conversación que mi nuera quería tener conmigo no se trataba de ayer, no se trataba de hoy, se trataba de años de mentiras que nunca supe que existían, y todo comenzaría cuando finalmente tuviera el coraje de responder a ese llamado. Y yo respondí con la respiración contenida, como si mi propio cuerpo intentara advertirme que nada de lo que oiría a partir de entonces sería sencillo, ni ligero, ni fugaz. ¿Larisa? Su voz salió baja, casi un susurro, como si alguien pudiera oír detrás de ella. Sí, cariño, ¿qué pasó? ¿Por qué tantas llamadas? Estoy teniendo un día difícil. Hubo unos segundos de silencio, un silencio denso, lleno de vacilación. Lo sé, lo siento. Si pudiera, estaría contigo hoy. Pero necesitaba llamarte. Necesitaba hacerlo antes de que intentara manipularte aún más. Mi corazón se aceleró. ¿Manipular? ¿De qué estás hablando? Ella respiró profundamente. Larisa, no fueron al funeral por decisión propia. No fue negligencia. O mejor dicho, sí lo fue. Pero no fue solo eso. Apreté mi teléfono tan fuerte que me dolieron los dedos. Entonces, ¿por qué? Dime. Porque querían que estuviera solo. Esas palabras me atravesaron como una espada fría y lenta. Solo. Querían que estuviera solo. Pero, ¿por qué? Pregunté intentando mantener la voz firme, aunque sentía el pecho pesado como el cemento. Porque es más fácil manipular a alguien que está destrozado. Y que hayas perdido a tu marido significó algo importante en sus planes. ¿Planes? Repetí incrédulo. Ella continuó. Larisa, descubrí cosas sobre tu hermana, sobre los documentos que te llevó para que firmaras hace unos meses. Dijo que solo eran autorizaciones médicas o actualizaciones bancarias. ¿Te acuerdas? Se me revolvió el estómago. Sí, me acordé. Llegó a mi casa sonriendo, diciendo que solo necesitaba unas cuantas firmas mías porque tenía más experiencia con el papeleo. Mi esposo estaba enfermo ese día y yo estaba tan cansada que ni siquiera lo leí con atención. Confié en ella, siempre confié en ella. Sí, lo recuerdo. Esas no eran autorizaciones médicas, Larisa. Por un segundo pensé que mi corazón se había detenido. ¿Qué eran entonces? Hubo otro silencio, pero esta vez sentí que ella lloraba al otro lado. Eran documentos de transferencia, parciales y preaprobaciones. Están intentando quitarte la casa. Dejé escapar un sollozo seco, casi un gemido. ¿Mi casa? Pregunté, como si la frase fuera demasiado absurda para existir. Tu casa, Larisa, la casa donde viviste 40 años, la casa donde criaste a tus hijos, donde falleció tu esposo. Quieren poner todo a nombre de tu hermana, y tu hijo mayor está involucrado. Todo mi cuerpo se congeló. Mi hijo, mi primogénito, el niño que llevé en mi vientre durante 9 meses, al que defendí durante su difícil adolescencia, al que ayudé a reconstruir su vida cuando terminó su primer matrimonio. Él nunca me haría eso, murmuré, casi rogando que fuera cierto. Pero su voz salió firme, delicada, pero firme. Larisa. Escuché la conversación, por casualidad. Hablaban de esperar a que le pasara lo peor a tu marido. Dijeron que, en cuanto estuvieras sola y vulnerable, sería más fácil convencerte de que firmaras el resto de los papeles. Sentí que mis piernas cedían. Me dejé caer en el sillón. Mi teléfono casi se me resbala de la mano. Dios mío, murmuré inconscientemente, repitiéndolo como si fuera un mantra. Intenté advertir a tu hijo menor, pero está completamente a merced de su hermana. Confía ciegamente en ella. Y en cuanto a tu hijo mayor, dijo que ya has vivido suficiente y que ahora tienen que pensar en el futuro. Larisa, lo siento mucho. Me llevé la mano a la boca para amortiguar el sonido de mi propio dolor. Nunca imaginé escuchar algo tan cruel viniendo de alguien a quien cargué, alimenté y sacrifiqué años de mi vida para apoyarlo cuando perdió su trabajo. Sentí como mi mundo se rompía en pequeños pedazos
y cada pedazo cortaba un poco más de mi dignidad. Pero mi nuera no había terminado. ¡Y hay más! Cerré los ojos. ¿Más? ¿Cómo podría haber más? La verdadera razón por la que todos fueron a la fiesta de compromiso de su hermana y no al funeral de su marido, no fue solo porque ella los invitó. No dije nada. Simplemente esperé, aunque tenía miedo de la respuesta. Fue porque no querían arriesgarse a que lo descubrieras antes de tiempo. No querían que hablaras con nadie, ni que nadie te lo dijera. Respiraba con dificultad. Dime que... Su voz salió firme, casi como un golpe final. El compromiso no es solo un compromiso, es una celebración financiera. Hoy tu hermana anunció que se ha convertido en la accionista mayoritaria de una empresa y utilizó algunos de los bienes que te arrebataron sin tu conocimiento. Sentí un hormigueo en todo el cuerpo, sentía la cabeza pesada. Una ola de calor subió desde mi cuello hasta mis orejas. Ya empezaron y no quieren parar, lo quieren todo. La palabra todo resonó dentro de mí como una frase. Dejé caer mi teléfono celular en mi regazo. Me quedé mirando la pared de la sala, la misma donde mi esposo había colgado fotos nuestras a lo largo de los años. Y por primera vez, desde que se fue, me sentí realmente sola en el mundo. Pero no era solo soledad, era algo más profundo, más oscuro y más agudo. Fue una premonición, la sensación de que toda mi vida había sido utilizada cuidadosamente en mi contra. Y lo que acababa de decir mi nuera fue solo el comienzo, porque después de la llamada envió otro mensaje, una frase corta, simple, pero eso lo cambió todo. Tengo pruebas, y creo que ya saben que se lo dije, y así se abrió la primera herida. No por la muerte de mi marido, pero luego descubrí que, en realidad, mi familia nunca estuvo de mi lado, ni siquiera al final de su vida, ni siquiera en la mía, nunca. La llamada de mi nuera terminó, pero el eco de sus palabras continuó dando vueltas en mi cabeza como un torbellino, arrancando todo lo que creía sobre mi propia familia. Permanecí inmóvil durante largos minutos, sentada en ese sillón que aún conservaba la forma del cuerpo de mi marido. El silencio de la casa parecía más pesado que el dolor, más sofocante que la soledad. Sentí que algo había muerto mucho antes que él, y yo nunca me había dado cuenta. Cuando por fin logré levantarme, me temblaban las piernas. Caminé por la casa como si fuera la primera vez que la veía, o la última. Recorrí las paredes con los dedos, toqué los marcos de los cuadros, el jarrón de flores artificiales que le encantaba comprar todos los años y que siempre me parecían demasiado feos. Ahora, sin embargo, parecían preciosos. Miré a mi alrededor y sentí un dolor seco y agresivo que me perforaba el pecho. Todo eso, todo lo que habíamos construido juntos, estaba en riesgo. Y no por un accidente, una enfermedad o un desastre natural, pero por mis propios hijos, de mi hermana, de toda mi familia. Mientras caminaba, mi mente volvía una y otra vez a destellos del pasado. Las pequeñas situaciones que, vistas desde la distancia hoy, tenían más sentido del que debían tener. Recordé el día que mi hermana insistió en que firmara unos papeles sin leerlos. Desde el día que mi hijo mayor comentó que una casa demasiado grande para una mujer sola es mucho trabajo. De una visita de mi propia madre, quien susurró: Larisa, estás siendo demasiado confiada. No todos los que te sonríen te desean lo mejor. Me reí en ese momento. ¡Qué ironía! Caminé por el pasillo y me detuve frente a la puerta de la habitación donde mi esposo pasó sus últimos meses. Su olor aún estaba presente. La ropa que usaba para dormir seguía doblada en el sillón. Me acerqué a la cómoda y toqué la madera desgastada. Y entonces, como si fuera una señal del destino, vi algo que nunca antes había notado. El cajón estaba entreabierto. Mi marido estaba organizado, meticuloso. Nunca dejaría un cajón abierto. Mi corazón se aceleró. Abrí el cajón lentamente. Dentro había una carpeta beige antigua con una goma elástica suelta. Parecía desgastada, doblada varias veces. Encima, un papel doblado en 4, con mi letra. Abrí el periódico. Era una lista de cosas por resolver, escrita meses antes, cuando mi marido ya estaba débil. Y entre las cosas sencillas, pagar la factura de la luz, renovar la medicación, había 2 que ahora me ponían los pelos de punta. Verificar transferencia de IPTU, firmas pendientes con mi hermana. Parecía que mi sangre se detenía en mis venas. Firmas pendientes, mi hermana. Mismo periodo. Mi marido lo sabía. Él vio algo. Él
sospechaba. Y no me lo dijo. Cogí la carpeta y me senté en la cama. Dentro había documentos viejos, recibos, pequeños comprobantes y contratos. Contratos que nunca había visto. Algunos fueron firmados por mí. Reconocí mi propia letra, pero no recuerdo haber firmado nada de eso. ¿Firmé bajo presión? ¿Firmé confiando en ella? ¿Firmé mientras mi marido estaba en el hospital y yo apenas dormía? Mi corazón se hundió. Cuando pasé la última página, encontré la bomba. Un borrador del contrato, escrito a mano, probablemente por mi hermana, y era imposible ignorar su contenido. Tras el fallecimiento del esposo de Larisa, procederemos a consolidar la administración del inmueble, transfiriéndolo a nombre de Maristela, mi hermana, de acuerdo con el hijo mayor, quien reconoce la necesidad de reorganización familiar. Sentí que todo mi cuerpo se hundía. Planearon esto mientras mi marido aún vivía, mientras luchaba por salvarlo, mientras yo pasaba noches sin dormir a su lado, pensando que todo el mundo nos apoyaba. Lloré. Lloré como nunca antes había llorado, pero lo peor estaba aún por venir. Cuando finalmente me recompuse, todavía con lágrimas corriendo por mi rostro, mi teléfono celular vibró nuevamente. Esta vez no fue mi nuera. Era un número que conocía muy bien, mi hijo mayor. Por un momento pensé en no responder. Pero algo dentro de mí, quizás la necesidad desesperada de escuchar una explicación, de creer que todo era un gran malentendido, hizo que mi dedo se deslizara por la pantalla. «Hola, mamá», dijo con voz fría, casi profesional. Ni siquiera parecía que mi marido, su padre, hubiera sido enterrado horas antes. «No has venido», respondí con la voz quebrada. Había un compromiso importante, y usted sabe que su marido ya no tenía muchos vínculos con la familia. Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho. «Tu padre», corregí. «Tu padre, quien te crió, te apoyó cuando lo perdiste todo. Tu padre quien te amó». Él no dijo nada. Su silencio era casi ofensivo. Respiré profundamente. «¿Por qué me llamas?», pregunté. Él dudó. «Necesitamos hablar de tu casa». Sentí que se me revolvía el estómago. «¿Cuál casa?», respondí, aunque sabía exactamente de qué estaba hablando. «La casa, mamá, la única. Sabes que ahora, con todo lo que está pasando, quizás sería mejor que reorganizáramos las cosas. Eres una señora mayor. Vivir sola es peligroso. Y la tía Maristela puede encargarse mejor de la administración. Así no tienes que preocuparte». Cada palabra que pronunciaba parecía haber sido escrita por otra persona. Él no era mi hijo, no pudo ser. «¿Y tu padre?», pregunté. «¿No tienes nada que decir sobre él?». «No hablemos del pasado ahora», respondió, como si estuviera tratando de un asunto viejo. «Hablemos de lo que importa para el futuro». Mi corazón empezó a doler de una manera que no era física, era emocional, era moral. Era el tipo de dolor que solo llega cuando te das cuenta de que estás solo frente a la persona que ayudaste a criar. «No voy a renunciar a mi casa», dije con firmeza, aunque me temblaban las manos. Suspiró en el teléfono, un suspiro impaciente. «No tienes elección, mamá». La frase cayó sobre mí como una sentencia. «¿Y por qué no?», pregunté casi en un susurro. Y luego dijo la frase que nunca olvidaré. «Porque ya has firmado la mitad de los papeles sin darte cuenta». Mi mundo dio vueltas. Sentí un zumbido en los oídos. Mi respiración se hizo corta. Él continuó hablando, diciendo que yo necesitaba cooperar, que todo ya estaba en marcha y que no debía causar problemas. Pero no escuché nada más, porque en ese momento me di cuenta que mi nuera tenía razón y que estaba completamente rodeado. Cuando terminó la llamada, permanecí en silencio, mirando al vacío, y fue allí, en esa cama, rodeada de las últimas pertenencias del hombre que me amó hasta el final, que sentí el primer fuego encenderse dentro de mí, un fuego pequeño y tímido. Pero es real. Fue el comienzo de la revuelta, el comienzo del coraje. No sabía aún cómo ni cuándo, pero en ese momento me prometí a mí mismo, con toda la fuerza de lo que me quedaba del alma: no me van a quitar mi casa, no me destruirán, y entenderán quién soy, incluso aunque tenga que poner el mundo patas arriba. Cuando colgué el teléfono, me quedé inmóvil en el borde de la cama, sosteniendo el celular entre mis manos temblorosas como si fuera un objeto peligroso a punto de explotar. La voz de mi hijo todavía resonaba en mi mente. «Ya has firmado la mitad de los papeles sin darte cuenta». Repetí esa frase mentalmente como quien mastica veneno, y cuanto más lo repetía, más amargo me parecía. Me levanté lentamente.
como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo después de un desastre. Mis pasos pesados me llevaron hasta el espejo alto junto al armario. Me miré a mí mismo. Por primera vez, vi no solo a una mujer cansada por el dolor, pero era una mujer engañada, violada emocionalmente, manipulada, traicionada de la forma más silenciosa posible, y eso encendió algo que no había sentido en mucho tiempo. Una mezcla de indignación, vergüenza, tristeza y una fuerza que creía haber desaparecido con el tiempo. Mi hermana, mis hijos, toda mi familia. Todos ellos, todos unidos por un interés que nunca imaginé que pudiera existir. Quitarme lo que construí con trabajo y amor durante la mitad de mi vida. Caminé por la casa, observando ahora cada detalle con otros ojos. El marco de fotos en la sala de estar, donde nos reunimos una Navidad hace mucho tiempo, y que ahora me parecía una fotografía de extraños. Los platos que me regaló mi madre cuando me casé. El sofá que compré cuando mi marido enfermó, para que pudiera dormir sin dolor. Ahora todo parecía amenazado, como si manos invisibles estuvieran dispuestas a arrancar cada pedazo de mi historia. Llegué a la cocina. La tetera todavía estaba en la estufa, donde solía prepararle el té todas las noches. Apreté el cable, sintiendo su peso metálico, y una ola de recuerdos me invadió. El sonido de sus pasos, el olor del café, la risa desenfadada cuando me quejé del frío, la forma en que me miraba mientras hacía algo simple, como cortar verduras. Y entonces surgió una pregunta terrible. ¿Lo sabía todo mi marido? ¿Intentaba protegerme? ¿Intentaba advertirme? El billete en el cajón, la carpeta oculta, los documentos están pendientes. ¿Qué pasaría si descubriera la estafa antes de morir? Apreté la tetera contra mi pecho y lloré. Lloré porque tal vez se fue cargando con un miedo que nunca compartió conmigo. Lloré porque tal vez intentó salvarme. Y no me di cuenta. Pero mientras me secaba las lágrimas, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Una especie de alineación interna. Es como si las piezas de un rompecabezas empezaran a encajar. Necesitaba entender. Necesitaba saber cuánto me habían quitado ya. Necesitaba saber exactamente qué había firmado y cuáles eran sus intenciones. Así que fui al comedor, abrí el cajón del aparador y saqué la carpeta donde guardaba todos mis documentos. Lo extendí todo sobre la mesa: certificados, recibos antiguos, facturas pagadas, contratos. Fui pasando cada página con la paciencia de quien busca oxígeno bajo el agua. Fue entonces cuando encontré un sobre marrón arrugado. No estaba cerrado. Y dentro había 3 hojas de papel dobladas. Desplegué el primero. Era un poder notarial, dándole amplios poderes a mi hermana, con mi firma. Mi visión empezó a volverse borrosa, como si el suelo se hubiera movido. Desplegué el segundo. Una autorización para la transferencia de activos, fechada exactamente en el mes en que mi esposo estuvo hospitalizado por última vez. Una vez más, con mi firma. Y luego el tercero, lo peor, el más cruel. Una autorización para un cambio parcial en la propiedad de un inmueble, firmado, para mí. Mis dedos se enfriaron. Fue una prueba, la confirmación. Firmé documentos que entregaban pedazos de mi vida, desde mi casa, sobre mi futuro, sin darme cuenta. Sin duda, confiando. Un grito silencioso surgió de mi garganta, pero no salió. Me quedé mirando esas hojas como si fueran cuchillos clavados en la madera de la mesa. ¿Cómo pudo? ¿Cómo tuvo mi hermana el coraje? ¿Cómo pudieron mis hijos tolerar esto? ¿Cómo pude ser tan ciego? El dolor llegó, intensamente. Pero por primera vez, no vino sola. Vino acompañado de lucidez. Necesitaba actuar. Necesitaba entender lo que sabía mi nuera. Necesitaba la evidencia que ella tenía, y sobre todo, necesitaba. Escuché cada detalle de la conversación que escuchó. Cogí el teléfono, respiré hondo y la llamé. Ella respondió al segundo timbre, con la voz tensa. «Larisa, ¿estás bien?» «No, pero estoy lúcido, y necesito que me lo cuentes todo. Todo lo que escuchaste, todo lo que sabes, todo lo que planearon». Al otro lado de la línea, ella permaneció en silencio durante unos segundos, y luego dijo: «Te lo diré, pero hay algo que debes saber primero, algo que podría cambiarlo todo». «Dime», respondí, y fue entonces cuando dijo la frase que casi me hizo doblar las rodillas. «Larisa, no solo quieren tu casa, quieren lo que dejó tu esposo, y dejó algo que tú desconoces, algo que descubrieron antes que tú». Mi corazón dio un vuelco.
¿Algo qué? Pregunté sin aliento, pero ella no respondió inmediatamente, porque en ese preciso momento alguien tocó a mi puerta. Un sonido constante, directo, demasiado conocido. Me quedé congelado. Al otro lado de la línea, mi nuera susurró: «Larisa, no lo abras. Quien quiera que sea, no lo abras». No lo abrí, pero me acerqué a la puerta, en silencio. Miré por la mirilla, y se me heló la sangre. Él era mi hijo mayor, y no parecía estar allí para hablar. Parecía que estaban allí para cobrar una deuda. Si disfrutas de nuestras historias y quieres ayudarnos a seguir ofreciéndote contenido como este, suscríbete al canal ahora. Esto nos ayuda mucho y nos motiva a seguir compartiendo historias profundas y conmovedoras. Gracias de corazón. El golpe en la puerta resonó por toda la casa, cortando el aire como un trueno. Me quedé congelado con el teléfono todavía presionado contra mi cara. Al otro lado de la línea, mi nuera repitió con voz temblorosa, casi desesperada: «Larisa, no la abras. No está ahí para ver cómo estás. No está ahí por tu padre. Está ahí porque se dio cuenta de que lo descubriste». Y en ese instante, todo mi cuerpo comprendió lo que estaba pasando. No salió por preocupación. Él no vino a ofrecer ayuda. No vino a disculparse por desaparecer en el funeral de su propio padre. Él vino porque el plan estaba amenazado, porque no debería haber encontrado esos documentos, porque no debía haber hablado con mi nuera, porque a sus ojos yo debería permanecer ciega, frágil y fácilmente manipulable. Pero yo estaba despierto. Finalmente se despierta. Puse mi mano sobre la puerta, sintiendo la frialdad de la madera. Su aliento en el otro extremo parecía perforarlo todo. Me llamó por mi nombre, no con cariño, sino en un tono impaciente, firme y autoritario. «Mamá, sé que estás ahí. Necesitamos hablar». Las palabras «tenemos que hablar» nunca han sonado tan amenazantes. Respiré profundamente, intentando que mis manos dejaran de temblar. Mi nuera permaneció en la línea, en voz baja y urgente. «Larisa, no lo abras. Discutió con su hermana antes. Temen que te haya contado algo. Si lo abres, intentará convencerte. Lo tergiversará todo. Te hará dudar de ti misma». Y ese era exactamente el punto. Toda mi vida me han entrenado para dudar de mí mismo. Ser el que cede, el que comprende, el que perdona, el que cree que la familia nunca haría daño. Pero en ese momento, esto ya no era cierto. Otro éxito, más fuerte, casi una advertencia. «Mamá, por favor», dijo, ahora en un tono más bajo, casi ensayado. «Solo quiero hablar contigo. Eres vulnerable. Necesitamos protegerte». Protegida para ellos. La ironía casi me ahoga. Me alejé lentamente de la puerta. Cada paso era como si se rompiera un antiguo hechizo. Ya no estaba bajo esa sombra. Ya no era la mujer que firmaba papeles sin preguntar nada. Ya no era la madre ciega que creía cada palabra que decía su hijo. Yo era una mujer traicionada, despertado y empezando a planificar. «¿Se va?», susurró mi nuera. Miré de nuevo por la mirilla. Él estaba allí de pie, mirando a su alrededor, como si tratara de ver si había algún movimiento dentro de la casa. Luego se pasó la mano por el pelo, molesto, y luego sacó algo de su bolsillo, algo pequeño, metálico, llaves. Probó la cerradura. Instintivamente me llevé la mano a la boca para amortiguar el sonido que escapaba de mi garganta. «Mamá», llamó, ahora más irritado. «¿Por qué la puerta está cerrada por dentro? Siempre dejamos la llave por fuera». Intentar. Porque confié. «No más». «Larisa», susurró mi nuera. «¿Qué está haciendo?» «Tiene una llave», respondí casi sin voz. «No lo dejes entrar. Ponle el candado». «Ahora». Me apresuré a poner la cadena y el pestillo adicional que mi esposo había instalado años antes, cuando la calle se volvió peligrosa. Casi nunca los usé. Ese día hicieron toda la diferencia. Mi hijo volvió a probar la llave, empujó la puerta para abrirla. Tan pronto como sintió resistencia, golpeó la madera con la palma de la mano. «Mamá, abre esa puerta, ahora. No lo entiendes. Esto es serio». Di 2 pasos hacia atrás. Estaba temblando, pero algo dentro de mí también estaba creciendo. Algo diferente, cálido, firme. Fue la primera chispa de mi determinación. Lo golpeó de nuevo, y lo oí claramente cuando murmuró, en voz baja, pero lo suficientemente fuerte como para atravesar la puerta y lastimarme. «Esa vieja lo va a arruinar todo». Eso fue la gota que colmó el vaso. Cerré los ojos, respiré profundamente, y una lágrima cálida rodó por mi cara, no por debilidad, pero de transformación.
Cuando abrí los ojos, ya no era la Larisa que creían que podían manipular. Yo era una persona diferente. Yo fui la mujer que cargó esta familia sobre sus hombros durante décadas. La mujer que cuidó, que apoyó, que protegió. Y ahora ella estaba lista para protegerse también. Cerró la puerta de golpe una última vez. Entonces oí sus pasos alejándose por el pasillo, pero lo que dijo mi nuera a continuación me dejó sin aire. Larisa, no creo que se haya ido. Creo que está llamando a tu hermana ahora mismo, y si descubren que tienes los documentos, volverán. Cerré los ojos. Intentar. Ellos regresarían. La diferencia ahora, eso es porque estaría preparado. Y que por primera vez en mi vida no estaría luchando sola, porque mi nuera añadió entonces, con voz firme por primera vez: Larisa, quiero ayudarte, de verdad, y creo que es hora de que descubras lo que tu marido ocultó. Lo descubrieron antes que tú, pero aún no lo han conseguido. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Oculto? ¿Qué dejó atrás? Y ella respondió: un expediente, con pruebas, con todo lo que han hecho en los últimos años. Su marido sabía más de lo que imagina. Mis piernas casi cedieron. Mi marido, incluso cuando estoy enfermo, incluso débil, yo todavía me estaba protegiendo. Y ahora era mi turno de proteger lo que era nuestro. Me quedé allí de pie, en medio de la habitación, con el teléfono móvil todavía presionado contra mi oreja, incapaz de moverme. La revelación de mi nuera resonó dentro de mí como una campana profunda, de esas que resuenan en el pecho y no solo en los oídos. Un dossier, repitió notando mi silencio. Su marido sabía que tramaban algo. Empezó a recopilar pruebas, guardó documentos, conversaciones, registros, pero nunca se lo dijo porque no quería preocuparla. Pensó que superaría la enfermedad y se lo mostraría todo con calma más adelante. Cerré los ojos y un dolor cálido me apretó el pecho. Mi marido, el hombre que intentó protegerme hasta el final, incluso cuando apenas podía levantarse de la cama. Aun cuando pensé que estaba distante por la medicación, quizás solo estaba tratando de comprender la magnitud de la traición que se nos avecinaba. Respiré profundamente, tragándome las lágrimas que amenazaban con estallar. ¿Y dónde está ese expediente?, pregunté con voz más firme de lo que esperaba. En tu casa, respondió ella. Simplemente no sé exactamente dónde, una vez comentó, sin darme cuenta de que lo escuchaba. Le dijo a su hijo menor que nadie encontraría lo que estaba en el lugar más obvio, porque lo obvio siempre pasa desapercibido. Mi corazón se aceleró. El lugar más obvio, donde nadie miraría. La frase se repetía una y otra vez en mi mente, como una pista dejada allí a propósito. Miré a mi alrededor, la habitación, la cocina, el pasillo. Cada rincón de la casa parecía esconder algo, pero nada parecía lo suficientemente obvio. Larisa, llamó mi nuera, mantén la calma. Aún no saben cuánto has avanzado, pero intentarán regresar y debes estar preparado antes de que eso suceda. Asentí en silencio, aunque sabía que ella no podía verme. La estrategia empezó a tomar forma dentro de mí, un hilo de lucidez en medio del dolor y el miedo. Lo primero que hice fue cerrar todas las cortinas de la casa. No quería que nadie viera mis movimientos. No quería que nadie se diera cuenta de dónde estaba mirando. Luego caminé hacia la habitación de mi marido. La carpeta que había encontrado antes seguía abierta sobre la cama, con documentos esparcidos por todas partes. Pero ninguno parecía ser el expediente. Necesitaba pensar como él. Mi marido era meticuloso, pero también simple. Confiaba en la lógica de las pequeñas cosas, lo obvio. Me senté en el borde de la cama y dejé que mis dedos se deslizaran por la superficie de la mesita de noche. El tacto de la madera me traía 1000 recuerdos, sus manos, su medicina, el vaso de agua que le dejaba cada noche. Fue entonces cuando noté algo que nunca había visto antes, un ligero rasguño circular en la base de la lámpara, casi invisible. Me incliné hacia adelante. Lo toqué. La base giró, despacio, silencioso, y debajo había un espacio oculto, como una pequeña caja fuerte improvisada. Mis ojos ardían. Dentro, doblado con una precisión casi obsesiva, había un fajo de papeles envueltos en una cinta roja. Mis manos temblaban cuando toqué el paquete. Fue ligero, pero tenía un peso emocional que casi me derriba. Quité la cinta, abrí el paquete, y allí estaba, el expediente. Los primeros documentos que vi me dejaron sin aliento.
extractos bancarios que muestran transacciones inusuales, firmas que no eran mías, intentando imitar la mía. Conversaciones impresas entre mi hermana y mi hijo mayor, hablando sobre anticipar procesos. Fotografías de mi hermana entrando y saliendo del registro civil varias veces. Y luego, en la última página, una carta, escrito por él, para mí. Mi corazón se apretó tanto que pensé que me iba a desmayar. Me senté en la cama, respiré profundamente y comencé a leer. Mi querida Larisa, si estás leyendo esto, es porque el tiempo no me ha tratado bien. Y quizás porque has descubierto algo que intenté resolver antes de llegar a este punto. Sé que siempre has confiado demasiado en las personas que quieres, y precisamente por eso tuve que actuar en secreto. No quería preocuparte, no quería verte sufrir mientras luchabas por sobrevivir. Pero tu hermana y tu hijo mayor están planeando algo que cruza cualquier línea de lo que considero aceptable. Intenté hablar con ellos. Intenté advertirles, pero me di cuenta de que ya estaban cegados por ambiciones que no son propias de la familia que construimos. Larisa, por favor, no dejes que nos arrebaten el hogar que construimos juntos. No dejes que borren nuestra historia. Sé que eres mucho más fuerte de lo que crees. Y, si no estoy a tu lado, quiero que este dossier sea tu arma para protegerte. Cuando termines de leer, encuentra a alguien en quien confíes. Y lucha. Siempre tuyo, para siempre tuyo. Antonio. Me eché a llorar. Un grito pesado e irreprimible. Lloré porque él se había ido, por el peso de tener que cargarlo todo él solo, por el dolor de descubrir que intentó protegerme hasta el último momento de su vida. Lloré por mí también, porque ella era ingenua, porque confié, por abrir mi casa, mi alma y hasta mi firma a personas que nunca lo merecieron. Cuando pude respirar de nuevo, mi nuera me preguntó suavemente: «Larisa, ¿lo encontraste?» Me sequé las lágrimas. «Sí, lo encontré». Ella respiró profundamente. «Así que ahora tienes lo que más temen. Y eso significa que ya no estás en desventaja». Miré la carta. Para los exámenes, para la caja fuerte improvisada. Y por primera vez desde el funeral, sentí algo parecido a una fuerza. Pero el sentimiento no duró mucho, porque en ese preciso momento, alguien tocó el timbre. Esta vez, más de una vez, rápido, insistente. Mi nuera escuchó y preguntó con voz fría: «Larisa, ¿quién es ella?» Fui a la ventana lateral, abrí la cortina un poco y vi. Mi hermana, en mi puerta, con la cara contorsionada, sosteniendo documentos en la mano, y detrás de ella, mi hijo mayor. No se habían ido. Regresaron con refuerzos, y con urgencia. «Larisa», susurró mi nuera, «ahora comienza la parte más difícil, y también el más decisivo». El timbre sonaba incesantemente. Jugaban como si quisieran romper el silencio de la casa, arrancar mi puerta, invadir mi dolor, pisotear la poca paz que aún intentaba conservar. Tenía el expediente en mis manos, mi hermana estaba en la puerta, mi hijo está a su lado, y por primera vez los vi a ambos como un equipo. No es un equipo familiar, pero un equipo de intereses creados. Respiré profundamente, intentando evitar que mi cuerpo temblara. Mi corazón latía rápido, pero de manera constante. La carta de mi marido, todavía abierta sobre la cama, parecía observarme, como un recordatorio silencioso. «No dejes que nos quiten lo que hemos construido juntos». El timbre volvió a sonar. 2 veces, 3, 4, y entonces se oyeron los golpes en la puerta. «Larisa». La voz de mi hermana sonaba irritada, fingiendo preocupación. «Tenemos que resolver un asunto urgente. Por favor, abre la puerta». La palabra «por favor» nunca me ha parecido tan falsa. Mi nuera, todavía en la línea, susurró: «No salgas, no abras la puerta. Vinieron a presionarte». Ella tenía razón. Ambos lo sabíamos. Me acerqué a la puerta lentamente, sin hacer ruido. Miré por la mirilla lateral de la habitación, lo que me permitió ver parte de la puerta sin ser visto. Mi hermana apretaba los documentos fuertemente contra su pecho. Mi hijo, de pie junto a ella, habló en voz baja, gesticulando con impaciencia. No parecían preocupados por mí, parecían preocupados por el tiempo. Es hora de actuar antes de que descubra algo. Es hora de atraparme vulnerable. Es hora de completar su plan. Mi nuera volvió a hablar. «Larisa, ¿recuerdas cuando tu marido decía que quien presiona teme? Tienen miedo. Miedo. Tenían miedo». Casi me reí. Una risa triste y cansada.
pero por primera vez más lúcida que dolorosa. Intentar. Tenían miedo porque ahora tenía algo que nunca imaginaron que encontraría: la verdad, y evidencia, y fuerza. Reuní todo mi coraje y hablé, todavía susurrando por teléfono. ¿Qué hago ahora? Espera, respondió ella. Intentarán manipularte. Dirán que es una emergencia. Dirán que firmaste algo y que necesitas confirmarlo. Querrán entrar, pero no los dejes. No pueden hacer nada sin que abras la puerta. Mi hermana volvió a llamar a la puerta, esta vez con evidente irritación. Larisa, abre. Sé que estás ahí. Solo necesitamos revisar unos documentos. Será rápido. Revisar documentos. Ahora mismo, el día del funeral de mi marido, todo mi cuerpo rechazó la idea. Entonces, mi hijo se acercó a la puerta y dijo en voz alta, con su voz suave, aquella voz practicada que siempre usaba cuando quería convencerme de algo: Mamá, por favor, estás sola. Estamos aquí para ayudarte. No tienes por qué sospechar. Somos tu familia. Sentí un hormigueo en las manos, y un viejo recuerdo surgió en mi mente de hace décadas. El día que mi hijo, todavía adolescente, falsificó mi firma en la escuela. Lo hizo porque quería hacer un viaje. Me enteré más tarde, y lloró, pidió disculpas, y prometió no volver a hacer nada en secreto. Pero ese día, cuando me mintió por primera vez, mi marido me dijo algo que hasta entonces nunca había entendido del todo. Las personas que aprenden que pueden manipular a alguien solo se detienen cuando alguien les pone límites. Nunca pongo límites. Ahora entiendo el precio. El timbre volvió a sonar. El sonido resonó por toda la habitación, cortando el aire. Mi nuera preguntó: ¿Te vieron? No, respondí, pero saben que estoy aquí. Silencio por unos segundos. Larisa. Su voz era profunda. Solo tienen poder si se lo das. La puerta cerrada es tu defensa, pero tu decisión, esa es la verdadera arma. Respiré profundamente, sintiendo el peso de la frase. Intentar. Tenía que tomar una decisión. Y en ese momento, por primera vez desde que comenzó el infierno, sentí que no era tan frágil como habían imaginado. Caminé lentamente hacia la puerta, colocando mi mano en el pomo, no para abrirla, sino para sentir el poder simbólico de ese gesto. Elegí no abrirlo, y esa simple elección valió más que cualquier palabra dicha. Entonces mi hermana gritó desde la puerta: «Larisa, tenemos cita en el registro civil pronto. No te compliques, solo necesitamos concretar lo acordado. ¿Conjunto?» La palabra entró en mi mente como una piedra arrojada contra un cristal. Nunca arreglé nada. Nunca. Mi nuera escuchó y respondió con urgencia: «Ahí lo tienes. Están desesperados porque necesitan tu última firma para completar el golpe. Larisa, esto significa que aún tienes el control. Aún no lo tienen todo». De repente todo mi cuerpo se calentó. Yo no era la presa. Yo fui la pieza final, la clave, la firma que falta, y nunca lo entregaría. Entonces mi hijo levantó la voz: «Mamá, por favor, si no lo abres, va a ser mucho peor». Esa frase me puso la piel de gallina. ¿Fue una amenaza? ¿Un intento de presión emocional? ¿O es la desesperación de alguien que ve cómo su plan se desmorona? Quizás fue todo eso al mismo tiempo. Y en ese momento, finalmente entendí algo. Estaban acostumbrados a mi debilidad, con mi pasividad, con mi silencio, pero no estaban preparados para mi resistencia. Recogí la carpeta con el expediente, lo sostuve contra mi pecho y le dije a mi nuera: «No entrarán». «¿Y qué vas a hacer?», preguntó tensa. «Voy a empezar a pelear», respondí, y en ese momento di un paso atrás, alejándome de la puerta, porque sabía que la siguiente parte, eso no pasaría allí. Su guerra era por la casa, la mía sería por la verdad. Y cuando le di la espalda a la puerta, oí a mi hermana decir algo bajito, pero viajó por el aire y me llegó: «Si no lo abre hoy, lo perderá de una forma u otra». «Ya lo solucionaremos». Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. Mi nuera suspiró, casi como una advertencia. «Larisa, eso era una amenaza». «Lo sé», respondí, y por primera vez no sentí miedo. Me sentí concentrado, porque si estuvieran desesperados, significaba que era más fuerte de lo que pensaban. Me quedé allí, inmóvil, sintiendo el eco de las palabras de mi hermana a través de la puerta. «Si no abre hoy, pierde de una manera u otra». La frase se repetía dentro de mí como un trueno reprimido. No era solo una amenaza, era una prueba de que tenían miedo.
Tenía miedo porque descubrieron que ya sabía demasiado. Tenía miedo porque todo el plan dependía de mi última suscripción. Tenía miedo porque, por primera vez, no respondía a su llamada como la Larisa a la que estoy acostumbrada. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, sonreí. Ni una sonrisa de alegría. Pero por conciencia, yo no era débil. Estaba simplemente rodeado. Y ahora, por primera vez, pude ver claramente el tamaño del recinto. Mi nuera, todavía en la línea, notó mi silencio. «Larisa, ¿estás ahí?» «Lo soy», respondí. «Y estoy pensando». «¿En qué estás pensando?» Me acerqué a la mesa del salón, coloqué el expediente sobre la madera y abrí todas las páginas en orden. Los documentos parecían gritar verdades que había ignorado durante años, pero ahora eran munición. «Creo que me subestimaron», respondí con calma. Mi nuera dejó escapar un suspiro que parecía lleno de alivio. «Por fin lo entiendes, Larisa. Construyeron este plan pensando que nunca reaccionarías, pero ahora todo ha cambiado. Ha cambiado», acepté, «y cambiará aún más». Caminé de regreso hacia la ventana, abriendo la cortina solo una rendija. Mi hermana le habló a mi hijo en voz baja, pero sus gestos delataban su impaciencia. Parecía molesta porque aún no había aparecido. Mi hijo no dejaba de mirar la puerta del garaje, como si estuviera esperando a alguien. Y ahí fue cuando me di cuenta. No estaban allí solos. Estaban esperando refuerzos. «Están esperando a otra persona», murmuré. «Claro que sí», respondió mi nuera. «La gente con este tipo de planes nunca actúa en parejas. Cuanta más gente la presione, más fácil será quebrarla». Suspiré. «Pero no me romperán». «Para nada», confirmó. «Ahora tenemos que pensar en el siguiente paso. No puedes afrontar esto sola». Estas palabras me conmovieron profundamente. Siempre me he enfrentado a todo solo. Siempre he sido el fundamento, el pilar, la roca de la familia. Y al final, fui traicionado por todos ellos. Pero mi nuera, la mujer que entró a la familia por la puerta trasera, parecía ser la única persona que intentaba protegerme. «¿Por qué me ayudas?», pregunté con sinceridad. Ella permaneció en silencio durante unos segundos, porque he visto este tipo de cosas suceder en mi propia familia. «¿En el tuyo?» «Sí. Mi madre lo perdió todo por confiar demasiado, y nadie la ayudó. Prometí que si alguna vez veía a otra mujer pasando por lo mismo, no me quedaría callada. Algo dentro de mí se rompió, pero no era dolor, fue una identificación». Respiré profundamente. «Gracias», dije, y mi voz vaciló por primera vez desde que encontré el archivo. «No me des las gracias todavía», respondió. «Tenemos un largo camino por recorrer. Ahora escucha. Tienes que esconder este expediente en un lugar donde no puedan encontrarlo. Y luego tenemos que pensar en quién puede ayudarte legalmente». Legalmente. Esa palabra sonó como un faro en medio de la tormenta. Intentar. Yo no afrontaría esta guerra con gritos, peleas y escándalos. Lo confrontaría con evidencia, con estrategia, con inteligencia. Regresé al pasillo y entré en la habitación de invitados, la que nadie había usado durante años. Allí guardaba cajas de ropa vieja, álbumes y recuerdos que ya no le importaban a nadie. Abrí el armario grande y saqué una caja llena de toallas viejas. Debajo de ellos, había un espacio abierto entre dos tablones sueltos. Perfecto. Puse el expediente allí. Cerré los tableros y volví a apilar las toallas. Nadie miraría allí jamás. Regresé a la habitación con pasos firmes. El timbre volvió a sonar, insistente, irritado, ansioso. Mi hermana ya estaba perdiendo la paciencia. Podía imaginarme su mirada, esa mirada de alguien que cree que puede controlar a todo el mundo. Pero ese tiempo ya había pasado. «¿Están todavía allí?», preguntó mi nuera. «Ellos son, así que escucha, no vas a abrirlo, ni hoy ni mañana. No pueden obligarte, y cada día que pasa sin que firmes nada, pierden terreno». «Ausente. ¿Qué crees que van a hacer?», pregunté. «Intentarán manipularte emocionalmente, luego intentarán asustarte, y si nada de eso funciona, intentarán actuar desde la sombra, pero ahora estás un paso por delante». Miré a través de la grieta de la ventana una vez más. Mi hijo estaba hablando por su teléfono celular. Mi hermana miraba nerviosamente hacia la calle. Parecían estar conspirando. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. «Están planeando su próximo movimiento», murmuré. «Sí», dijo mi nuera. «Y ahora te toca a ti planificar el tuyo». Le di la espalda a la puerta por tercera vez ese día.
y en ese punto de inflexión sentí que cruzaba una frontera invisible dentro de mí, el límite entre la mujer que estaba siendo engañada y la mujer que empezaba a pelear. Me acerqué a la mesa de la sala, me senté tranquilamente y hablé con firmeza. Es hora de llamar a alguien. ¿Quién?, preguntó mi nuera ansiosamente. Alguien a quien jamás imaginarían llamarme, respondí. Me detuve. Respiré profundamente y añadí, un abogado. Mi nuera dejó escapar un suspiro que era casi de alivio, casi de triunfo. Así es, Larisa. Ahora la situación ha cambiado. Y afuera, como si el destino reaccionara a mi plan, mi hermana dijo en voz alta y enojada, no la abre, vamos, ya nos ocuparemos de esto más tarde. Y se fueron. Escuché los pasos, las voces se están apagando, la puerta se está cerrando, y cuando la calle quedó en silencio, apreté mi teléfono con más fuerza, porque ahora ya no tenía miedo, tenía un plan. La casa finalmente quedó en silencio, un silencio denso y pesado que parecía contener en su interior todos los secretos, miedos y decisiones que aún debía afrontar. Pero ya no era el silencio de la desesperación, fue el silencio de la estrategia. Me senté a la mesa de la sala, con el celular en las manos, y por unos segundos simplemente respiré. El expediente ya estaba escondido, a salvo, guardado en la habitación de invitados, como un arma silenciosa, esperando el momento oportuno. Ahora, sin embargo, era el momento de hacer lo que nunca había hecho en mi vida, pedir ayuda. Mi nuera estaba esperando en la fila, respetando mi tiempo. Larisa, ¿sabes quién puede ayudarte?, preguntó con voz suave. Lo sabía. Intentar. Sabía exactamente a quién llamar. Ella no era una amiga, no era alguien de la familia, ella no era vecina. Ella fue la única persona en la que mi marido confió lo suficiente como para mencionarla, aunque fuera una sola vez, meses antes, cuando todavía estaba tratando de comprender la conspiración que se estaba formando a nuestro alrededor. Recuerdo perfectamente la escena. Yo preparando té. Se sentó en el sillón, respirando con dificultad, y de la nada dijo, si la situación se descontrola, busquen a la doctora Elena. Ella es justa y no le teme a nadie. En ese momento pensé que simplemente estaba divagando a causa de la medicación, pero ahora entendí. Estaba tratando de dejarme pistas. Cogí mi vieja agenda, aquella que tenía la tapa azul descolorida. Hojeé las páginas hasta que encontré el nombre. Doctora Elena Vasconcelos. Derecho civil y patrimonial, teléfono fijo y móvil. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Estaban temblando porque, por primera vez, sentí que estaba a punto de dar un paso que cambiaría todo. Te llamaré, le anuncié a mi nuera. Estoy contigo, respondió ella. Escribí el número lentamente, comprobando cada dígito 2 veces. El teléfono sonó una vez, llamó a 2, llamó a 3, y entonces una voz firme, madura y absolutamente segura respondió. Elena Vasconcelos, buenas tardes. ¿Quién habla? Respiré profundamente. Esta es Larisa. Larisa Méndez. Creo que mi esposo, Antonio, te mencionó mi nombre hace años. Hubo un breve silencio al otro lado, y luego su voz se suavizó. Ah, sí, lo recuerdo perfectamente. Un hombre muy recto. ¿En qué puedo ayudarla, señora Larisa? Casi se me cierra la garganta al escuchar un hombre muy recto. Fue como si el reconocimiento de un extraño validara el dolor que sentía por dentro. Yo necesito hablar, necesito orientación. Se trata de mi casa, de documentos, de mi hermana y de mis hijos. Yo respiré con dificultad. Creo que intentaron engañarme. No había sorpresa en su voz, solo una palabra de precaución. ¿Está usted a salvo, señora?, preguntó directamente. Intentar. Esa fue la pregunta correcta. Lo soy, por ahora. Genial. Entonces, haz lo siguiente. No le abras la puerta a nadie hoy, no firmes nada, y envíame, en cuanto puedas, copias de todo lo que encontraste. Todos los papeles. Cada detalle importa. Mi corazón se aceleró. Ella creyó en mí, inmediatamente, sin duda alguna, sin minimizar, sin decir, debe ser mi imaginación. Tengo pruebas, respondí. Entonces, estás más seguro de lo que crees. Su voz era firme, casi tranquilizadora. Puedo ir a tu casa mañana temprano. ¿Te parece bien a las 9? Casi se me queda la respiración atrapada en la garganta. Por fin, alguien venía a mi lado. Funciona. Muy bien, respondí. Nos vemos mañana entonces. Y no se preocupe, señora Larisa. Esto se puede solucionar. Todo se puede solucionar cuando tenga pruebas. Cuando colgué, volví a sentarme en la silla. Mi nuera preguntó,
¿Entonces ella viene? Vendrá, mañana temprano. Genial, es excelente. He oído hablar de ella. Estás en buenas manos. Hubo un breve silencio entre nosotros, un silencio como ningún otro que había experimentado ese día. El silencio de una alianza. Finalmente ya no estaba solo, pero la sensación de alivio duró poco. Apareció una notificación en la pantalla del teléfono. Mensaje de mi hijo mayor. Mamá, ¿de verdad quieres arruinar a la familia? Podemos resolver esto sin involucrar a desconocidos. Respiré profundamente. No respondí. Surgieron otros 2 mensajes. La tía Maristela solo quiere ayudarte. Si haces las cosas difíciles, todo empeorará. Y luego, estás cometiendo un error. Mi respiración se volvió pesada. No por miedo, pero fue la confirmación de que sabían, o al menos sospechaban, que había encontrado algo. Y ahí, en ese segundo, apareció otra notificación. Esta vez, una grabación de audio. Compartir. Temblé antes de presionar play, pero lo presioné de todos modos. La voz de mi hijo, fría y calculadora, dijo: «Si hablas con un abogado, mamá, no quedará nada para nadie. Tu hermana se pondrá furiosa. Solo intento evitar que te hagan daño». Hice una pausa en el medio. Me duele. Pasaron años haciéndome daño, ocultación, manipulando, firmando a mis espaldas, esperando que mi marido muera, esperando el momento adecuado para derribarme. Y ahora era para mí. Respiré profundamente, sintiendo el peso y la claridad de cada palabra que Elena me había dicho minutos antes. Todo tiene solución cuando tienes pruebas. Y tenía pruebas. Mi marido me había dejado munición suficiente para enfrentarlos a todos. Cuando me levanté, sentí un nuevo tipo de postura en mi cuerpo. Mis hombros parecían menos encorvados. Mi respiración está más centrada. Mi mente está más clara ahora. Yo era la misma Larisa, pero al mismo tiempo ya no lo era. Tenía algo que nunca imaginaron que tendría: firmeza. Y mientras miraba mi reflejo en el espejo de la sala de estar, una mujer con arrugas profundas, sí, pero con una fuerza recién descubierta, me di cuenta de algo casi simbólico. El dolor me había destrozado, pero la verdad me estaba reconstruyendo. Y esta reconstrucción estaba lejos de terminar. Después de colgar el teléfono, el peso de los mensajes de mi hijo comenzó a disolverse dentro de mí como hielo expuesto al sol. No porque no doliera, dolió profundamente, sino porque por primera vez el dolor no me paralizó. El dolor me impulsó. La tarde transcurrió lentamente, con un silencio inquietante que envolvía cada rincón de la casa. Cerré las cortinas, recorrí las habitaciones, revisé puertas y cerraduras, no por miedo, pero por si acaso. Sí, tenía miedo por mí, pero temía aún más lo que ahora mantenía oculto, la verdad que mi marido me había dejado. Mientras el cielo se oscurecía, el viento golpeaba contra las ventanas con una fuerza que parecía anunciar algo. Algo estaba cambiando, dentro de mí, y allá afuera. Me senté en el sillón donde mi marido siempre veía las noticias de la noche. Ese sillón tenía su olor, su recuerdo, su presencia. Cerré los ojos y lo imaginé allí, a mi lado, como tantas veces antes. Su mirada atenta, su respiración lenta, su postura serena. Y luego me imaginé lo que diría si me viera en esa situación. No tengas miedo, Larisa, miedo es lo que buscan. Abracé mi propio cuerpo y respiré profundamente. Fue extraño, pero de alguna manera sentí que él estaba allí conmigo. No estaba solo. El celular vibró. Mi corazón se aceleró. Un nuevo mensaje, de mi hermana. El texto decía: «Larisa, por favor, no te apresures. Hablamos mañana. ¿Para qué pelear? Piensa en tus hijos». Me quedé mirando las palabras durante largos segundos. Piensa en tus hijos. Intentar. He pensado en ellos toda mi vida. ¿Y qué obtuve a cambio? Silencio en mi dolor. Ausencia en el funeral. Firmas falsificadas. Mentiras. Presión. Y todo un plan construido para quitarme todo. La ironía de la frase casi me dolió. Mientras sostenía mi teléfono en la mano, llegó otro mensaje. «Si involucras a los abogados, no hay vuelta atrás». Sonreí. Una sonrisa pequeña, fría y cómplice. Finalmente se dieron cuenta de que estaba despierto, y ya era demasiado tarde. Ignoré todos los mensajes. Sin embargo, cuando me levanté para buscar un vaso de agua, oí un ruido que venía de la calle. Pasos, voces apagadas, y entonces un coche que se detiene. Me acerqué a la ventana lateral, abrí el hilo de la cortina y eché un vistazo rápido.
Mi hijo mayor estaba parado frente a la casa. Solo. Él miraba hacia mi puerta como alguien que estaba calculando. Sentí una opresión en el estómago, pero me mantuve firme. Sacó su teléfono celular, miró a su alrededor y luego hizo algo que me hizo estremecer. Tomó una fotografía del frente de mi casa. Luego, otro más. Y uno más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estaba grabando algo? ¿Preparando algo legal? ¿O simplemente están tratando de intimidarme? Me quedé inmóvil, observando sin ser visto. Después de unos segundos, subió al coche y se marchó. Respiré profundamente. La noche apenas había comenzado. Horas después, cuando ya era pasada la medianoche, me senté a la mesa con una taza de té, tratando de calmar mi cuerpo para poder dormir. Pero el sueño no llegaba. Con cada minuto que pasaba, sentía que había más historias escondidas en esas sombras, más verdades que no había leído antes, más piezas sueltas que necesitaban encajar. Fue entonces cuando decidí reabrir el archivo. Por páginas, prestar atención. Había algo allí que no había notado por la mañana, algo que mi marido, en sus últimos momentos de lucidez, quiso dejar constancia. Al final de una de las páginas, escrito en letras pequeñas, casi imperceptibles, había un detalle que me heló la sangre. Tienen miedo del documento de 2019, guardado en la caja fuerte azul. ¿Caja fuerte azul? Mi mente inmediatamente buscó recuerdos. ¿Dónde he visto antes una caja fuerte azul? Y entonces me vino a la mente como un rayo, la pequeña caja fuerte que usaba mi marido para guardar monedas y recuerdos antiguos. Una sencilla caja fuerte de metal, guardada en el armario de la oficina. Me levanté de repente. Encendí la luz del pasillo, caminé hacia la oficina, abrí el armario y allí estaba. Una pequeña y discreta caja fuerte de color azul turquesa con arañazos en las esquinas. Mi corazón se aceleró. Lo recogí con cuidado. Me senté en el suelo y busqué la llave. La llave estaba pegada con cinta adhesiva al fondo de la caja fuerte, tal como siempre hacía mi marido con los objetos importantes. Refugio. Dentro solo había 2 objetos: una hoja de papel doblada, sellada en la notaría, un sobre blanco. Mis manos temblaban. Todo mi cuerpo sabía que esto cambiaría todo. Abrí la página primero. Era un documento de reconocimiento de propiedad firmado por mi esposo. Y en ella declaró que toda la casa, el terreno y los bienes muebles eran 100% de mi propiedad, algo que hizo antes de enfermarse, antes de la mudanza de mi hermana, ante la presión de mi hijo. No sabía de ese documento, pero ellos lo sabían. Ahora todo tenía sentido, por eso querían mi firma. Por eso querían llevárselo todo. Por eso el plan nunca implicó cuestionar el derecho de Antonio, porque no había ningún título por el cual competir. Todo era mío, escrito, documentado, garantizado, 100% mío. El mundo giraba a mi alrededor. Una mezcla de alivio, ira, tristeza y triunfo silencioso me invadió. Abrí el sobre blanco. Dentro había solo una frase escrita por mi marido, con la letra firme que tenía antes de su enfermedad. Larisa. Sabía que un día encontrarías tu fuerza. Úsala para protegerte. Se me quedó la respiración atrapada en la garganta. Mi marido tenía todo preparado. Él lo sabía. Él lo vio antes que yo. Y aún debilitado, luchó con las armas que tenía. Cerré el sobre y lo apreté contra mi pecho. Ya no luchaba solo por mí. Estaba luchando por los dos. Por todo lo que hemos construido. Para nuestra historia. Por nuestra dignidad. Y, por primera vez, sabía que iba a ganar. No por venganza, pero porque la justicia estaba de mi lado. Y cuando me levanté esa noche, la noche más larga de mi vida, estaba absolutamente seguro. Al día siguiente, cuando llegó el abogado, la guerra realmente comenzaría. Y contrariamente a lo que imaginaban, yo no fui la víctima. Yo fui el sobreviviente, y ella estaba lista para luchar. Me desperté antes del amanecer, no porque haya dormido bien. De hecho, apenas cerré los ojos, sino porque sentí que mi cuerpo me exigía estar preparada. Fue como si mi marido me llamara en silencio y me dijera: levántate, hoy comienza tu nuevo comienzo. Preparé un café sencillo, puse la mesa y me peiné con calma. No porque quisiera parecer fuerte, pero porque ahora era fuerte, incluso cansado, incluso herido, incluso recién despertado de un dolor que todavía ardía dentro de mí. A las 8:50 sonó el timbre. Mi corazón saltó en mi pecho, pero esta vez no con miedo, con esperanza. Miré por la mirilla. Era ella. Arrastra,
Elena. Mujer alta, cabello elegantemente recogido, postura firme, mirada directa. Imponía respeto sin siquiera abrir la boca. Llevaba un traje oscuro e impecable, pero en su rostro había una expresión humana y acogedora, como si estuviera allí no solo por un caso legal, sino por una causa moral. Abrir la puerta. «Buenos días, señora Larisa», dijo con una leve sonrisa. «Arreglemos esto». Esas 4 palabras me atravesaron como la luz. La invité a entrar. Entró en la habitación, analizando cada rincón, como si estuviera decodificando la energía de la casa. «¿Dónde están los documentos?», preguntó directamente pero amablemente. La llevé a la habitación de invitados. Recuperé el expediente de su escondite y se lo entregué, quien lo recibió con el cuidado de quien sostiene algo precioso. A medida que pasaba las primeras páginas, su expresión cambió. Su postura, que ya era firme, se hizo aún más sólida, casi indignada. «Señora Larisa», dijo, alzando la vista hacia mí. «Esto es muy serio». «Ya me lo imaginaba», respondí en voz baja. Ella continuó, serio y increíblemente bien documentado. Su esposo era un hombre inteligente. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Sentí que mis ojos ardían otra vez. Incluso en la muerte, él todavía me defendió. «Dejó algo más», murmuré. «Ven a verlo». Tomé la caja fuerte azul de la oficina y la coloqué frente a ella. Mostré el documento que acredita la plena propiedad. Les mostré la carta. Lo mostré todo. Su expresión cambió de sorpresa a certeza. «Señora Larisa», respiró hondo. «No solo es usted la única y legítima propietaria de esta casa, sino que este documento le prohíbe cualquier movimiento sin su autorización personal y completa». Una ola de alivio me recorrió desde la cabeza hasta los pies. Sentí que mis piernas casi cedían, pero me aferré fuerte. «Eso significa», comencé. «Eso significa», añadió, «que tu hermana y tu hijo solo podrán quitarte algo si tú se lo permites. Y no lo permitiré», respondí sin dudarlo. El abogado esbozó una leve sonrisa. Eso es exactamente lo que quería oír. Nos sentamos a la mesa. Comenzó a organizar los documentos en orden cronológico, separándolos por categoría. Fue impresionante cómo transformó el caos en lógica. Cada página que tocaba parecía adquirir un nuevo significado. «Hagamos lo siguiente», empezó. «Primero, registraremos electrónicamente este documento de propiedad para evitar cualquier acción indebida. Segundo, iniciaré un proceso de precaución para proteger su posesión. Tercero», me miró fijamente a los ojos, «presentaremos una notificación formal para evitar que su hermana y su hijo la contacten de forma coercitiva». Mi corazón latía con fuerza. «¿No podrán presentarse aquí?» «No sin consecuencias legales», respondió, «y dependiendo de lo que descubramos, podría haber sanciones graves». Sentí una mezcla de justicia y tristeza. No quería destruir a nadie, solo quería paz, solo quería respeto, solo quería volver a respirar. Y eso fue exactamente lo que me ofreció. Mientras ella hacía copias, mi celular vibró. Mensaje de mi hermana. «Tenemos que hablar hoy. No huyas de mí. Me debes una explicación». Mi abogado vio la notificación en la pantalla iluminada y preguntó, «¿Puedo ver?» «Seguro». Ella leyó lentamente y luego dijo, «Su error fue pensar que seguirías justificándote. Hoy no le debes explicaciones a nadie. Son ellos los que sí. Yo y el juez». Tuve que contener las lágrimas. No era tristeza. Fue un alivio. Fue un reconocimiento. Fue la dignidad volviendo a mi corazón. De repente, un coche se detuvo frente a la casa. Mi corazón se aceleró. La doctora Elena se levantó antes que yo. Se acercó a la ventana y miró por una rendija. «¿Son ellos?», pregunté, sintiendo que se me cortaba la respiración. Ella observó durante unos segundos y respondió, «Sí, tu hermana y tu hijo». Se me secó la garganta. ¿Cómo sabían que ella estaba aquí? O quizás no lo sabían. Quizás simplemente regresaban para ejercer presión, como lo habían hecho el día anterior. Mi hermana salió del coche con pasos apresurados. Mi hijo vino justo detrás de mí, con el rostro tenso. El abogado me miró fijamente. «Señorita Larisa, ahora es el momento». «¿El momento de qué?», pregunté, y ella respondió con la serenidad de quien tiene la situación bajo control. «Al no abrir la puerta y hacerles entender que, esta vez, no eres tú quien está acorralado. Son ellos». Sonó el timbre. 1 vez, 2, 3. Luego los golpearon. Mi hermana gritó, «Larisa, tenemos que hablar».
Sabemos que hay alguien contigo. Sí, lo sabían, pero no sabían quién. El abogado puso una mano firme sobre mi hombro y dijo: «Siéntate, déjalo jugar». «Insistirán», murmuré. «Que insistan», respondió con calma. «Eso solo será una prueba más de la coerción». El timbre volvió a sonar. Mi hijo llamó mi nombre. Mi hermana amenazó con entrar pase lo que pase. Pero permanecí sentado, silencioso, protegida, protegido. Por primera vez, yo era una pared. Y lo golpeaban hasta cansarse. La abogada cogió su móvil y dijo: «Estoy documentándolo todo. Será útil en el proceso». La miré los documentos dispersos, la puerta cerrada. Y sentí algo definitivamente renacido dentro de mí. Había recuperado mi voz y ahora estaba lista para usarlo. El timbre seguía sonando. El sonido resonó por toda la casa como un último esfuerzo desesperado de su parte. Un último intento por recuperar el control que perdieron en el momento en que encontré el expediente. Estaba sentada a la mesa del comedor, con la doctora Helena a mi lado, y por primera vez en mucho tiempo no estaba temblando. Él no apartó la mirada. No me sentí atacado, me sentí protegida. Afuera, mi hermana decía: «Larisa, sé que estás ahí, no hagas esto, no te vuelvas contra tu familia». Pero la palabra familia, tal como ella la pronunciaba, sonaba como una amarga falsedad. La abogada sacó su celular y registró cada golpe, cada frase, cada intento de presión. «Eso es oro», dijo en voz baja. «Se están hundiendo solos». El timbre volvió a sonar, esta vez más fuerte. Entonces, silencio. Por unos segundos pensé que se habían dado por vencidos. Pero entonces oí pasos. La voz de mi hermana se hizo más baja, irritada. «Ella no lo abrirá». «¿Y ahora?», preguntó mi hijo tenso. Ahora esperamos. No llegará lejos sola». La ironía de esa frase casi me hizo reír. Estuve en más compañía de la que jamás podrían haber imaginado. Han pasado 10 minutos, 15, 20. El coche finalmente arrancó y se alejó. Cuando la calle volvió a quedar en silencio, mi abogada puso su mano sobre la mía. «Señora Larisa, usted ganó la primera batalla». «¿Primero?», pregunté. «Sí, lo más difícil, resistir la presión emocional. Ahora empieza la parte técnica, y eso es mi trabajo». Sentí un alivio tan profundo que mis hombros se relajaron de una manera que ni siquiera recordaba que fuera posible. Ella organizó los papeles meticulosamente y dijo: «Me llevaré todo para analizarlo. Hoy solicitaré la protección de bienes. Mañana notificaré a los involucrados. Después de eso, no podrán volver a contactarme sin una orden judicial». Mis ojos se llenaron de lágrimas. «Doctora Helena, ni siquiera sé cómo agradecérselo. Da gracias luchando. Tu esposo lo dejó todo preparado para esto. Ahora te toca a ti honrar su memoria». Esas palabras me atravesaron como la luz. Horas después, cuando salió, la casa se sintió más luminosa. Caminé lentamente por las habitaciones, tocando los muebles, oliendo el dulce aroma a café que aún flotaba en el aire. La casa era mía y seguiría siendo mía. A última hora de la tarde, recibí un mensaje del abogado. «Medida cautelar registrada, documentación adjunta. Mañana notificaré formalmente a su hermana y a su hijo». En ese mismo momento recibí otra notificación, un mensaje de mi hermana. Pero esta vez fue diferente. «¿Qué hiciste, Larisa?». «Recibimos un correo electrónico del abogado». «¿Te has vuelto loco? ¿Es esto una guerra legal? Vas a destruir nuestra familia». Lo leí sin prisas. «Destruyendo la familia». Usaron esa expresión como si yo fuera el origen de todo. Como si yo hubiera creado el plan, falsificado firmas, presionado a personas mayores y omitido documentos. Pero la verdad siempre gana, incluso cuando llega tarde. Respondí con calma, sin rabia, sin odio, sin gritos. «Solo estoy protegiendo lo que es mío y honrar lo que mi marido dejó atrás». Minutos después llegó otro mensaje, esta vez de mi hijo mayor. «Mamá, no era necesario que fueras tan lejos. Pero está bien, lo resolveremos en los tribunales». Respiré profundamente. Resolverlo en los tribunales, exactamente donde lo quería. A la mañana siguiente, mientras regaba las plantas del jardín, algo que no había podido hacer desde que perdí a mi marido, un vecino se acercó a la puerta. «Larisa, qué bueno verte por ahí. ¿Te sientes mejor?». Sonreí. Una sonrisa genuina, por primera vez en semanas. «Lo soy, por fin lo soy». Ella me miró sorprendida. «Eres diferente, más seguro». Y yo respondí: «Eso es lo que necesitaba recordar».
Las notificaciones llegaron oficialmente 2 días después. Mi hermana y mi hijo se vieron obligados a mantener la distancia. Ya no pudieron comunicarse conmigo directamente. No podían exigir firmas, ni siquiera podían pisar mi acera. La verdad, cuando se coloca en las manos adecuadas, tiene un poder que nadie puede detener. Mi nuera me llamó muy emocionada cuando se enteró. «Larisa, ganaste». «Todavía no», respondí, «pero ya no perderé más». Los meses siguientes fueron un tiempo de reconstrucción. La doctora Elena se hizo cargo del caso, validó mi propiedad, anuló documentos fraudulentos, prevenir cualquier intento de golpe de Estado. ¿Mi hermana? Él desapareció de mi vida, no por orden mía, sino porque el sistema de justicia la obligó a distanciarse de algo que nunca le perteneció. ¿Mi hijo mayor? Intentó discutir, intentó justificarse, intentó culparme, pero ante las pruebas que contenía el expediente que dejó mi marido, no había mucho que pudiera hacer. Mi casa fue registrada a mi nombre, mis recuerdos permanecieron intactos, y mi dignidad, por fin, volvió a su lugar legítimo, dentro de mí. Con el tiempo comencé a sentirme viva nuevamente. Empecé a cocinar pequeñas recetas, cuidando las plantas, ordenando la habitación de invitados, caminar por la casa sin sentir el peso de la traición en cada pared. Mi marido, sentí su presencia en cada rincón, pero ahora no con tristeza, con gratitud. Él trató de protegerme hasta el último día, y lo consiguió. Hoy, mientras escribo esta parte de mi historia, siento que mi corazón se calienta por algo que pensé que nunca volvería a sentir. Paz. No porque todo fuera fácil, no porque todo fuera justo, pero porque encontré dentro de mí una fuerza que no sabía que tenía. Y aprendí la lección más difícil y liberadora de mi vida. La familia no se define por lazos de sangre, es el que comparte la verdad. Es él quien te protege cuando el mundo te da la espalda. Es la persona que te toma la mano sin pedir nada a cambio. Y en mi caso, mi única familia real era mi marido, y sorprendentemente, mi nuera. Y eso es suficiente. Si has llegado hasta aquí, él fue testigo de mi dolor, de mi caída, de mi nuevo comienzo y de mi victoria. Desde el fondo de mi corazón, gracias. Gracias por escuchar mi voz, por sentir mi historia, por caminar conmigo en cada capítulo de este viaje emocional. Y os pregunto con sincero cariño, suscríbete al canal. Esto nos ayuda a seguir ofreciéndoos historias profundas, humanas y conmovedoras como esta. Historias que hablan de fuerza, dignidad, justicia y renacimiento. Gracias por estar aquí. Gracias por no dejarme solo. Y hasta la próxima historia.